dame un segundo, Sergio, ¿Sí? devolvámonos. Eso son, pero devolvámonos a la anterior. Porque estamos hablando de quienes trabajaban en su casa y ¿Ya? tenemos una persona que trabajó en la casa de la senadora Camila Flores que quiere conversar con nosotros. Patricia, bienvenida contigo en la mañana. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Lo hace ahí además directamente en Zoom, a cara descubierta. Queremos saber cuándo trabajaste tú con la senadora Camila Flores y ahí vamos abriendo esta conversación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. Mi nombre es Patricia López, soy de Viña del Mar. Yo trabajé del momento que dieron de alta a Camilita. Estoy hablando de la bebé, porque yo era la cuidadora de la niña. Claro, del momento que fue dada de alta. Perfecto. Ellos me contactaron para una entrevista en el domicilio acá en Costas de Montemar. Ya. Y bueno, yo trabajé desde el primer día ahí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo trabajaste con la entonces diputada Camila Flores? 9 meses. 9 meses, perfecto. ¿En qué condiciones laborales? ¿Tenías contrato? ¿Cómo eran los pagos? Sin contrato. Sin contrato. ¿Tú tenías un trabajo de lunes a viernes? Cuéntanos el detalle, ¿cuánto te pagaban? Bueno, yo era la encargada de las cuidadoras en realidad, porque se empezó como cuidadora de día, pero tenía que buscar personal de noche. Y de eso busqué ex compañeras del Hospital Naval, colegas que trabajaron conmigo, también en retiro, y trabajábamos junto con... Yo era de día y habían turnos de noche. Fin de semana también trabajábamos los fines de semana, o sea, si ella tenía que hacer eventos, tú tenías, la perdón, divina Patricia, comida, todo ese tipo... Ya, vamos a entrar ahí. Sí. Pero entonces tú tenías un trabajo regular de lunes a viernes o otros días, pero en el fondo había una dependencia de una jefatura. ¿Esto significaba que tú tenías un trabajo regular con un empleador que no te hizo nunca contrato? Exactamente. Ya. Durante 9 meses. Sí. ¿Y tú, Patricia? Exacto. ¿Tú, Patricia, supervisabas a Melanie y a Lucero? No sé si Melanie es la misma hija de una amiga mía, pero si fue ella, fue yo la que la llevé. Perfecto. ¿A ti también te pagaban en efectivo el trabajo, sí, Patricia? Sí. A todas. ¿A todas? ¿Semanalmente o mensualmente? Yo pedía mi pago semanal como se acostumbra a las cuidadoras. Ya. Porque, bueno, en este caso era un cuidado pediátrico, pero cuando nosotros hacemos cuidado domiciliario, el paciente, en este caso sea adulto mayor o terminal, se cobra semanal en caso de que el paciente fallezca. Ya. Claro. ¿Y el método de pago? Es como lo común de nosotras las cuidadoras. Perfecto. Yo ahora trabajo con contrato, pero casi siempre es así. Es un trabajo irregular y ellos lo conocen perfectamente. Pero perdón, por muy irregular que sea, tú puedes, por ejemplo, emitir una boleta de honorarios. ¿Eso pasó? No. No. O sea, ¿no hubo ningún documento tributario? No, ellos no querían ni un documento que... Ellos pidieron que, en este caso ella, que ningún documento se hiciera, solamente firmábamos un vale, donde nos pagaba el fin de semana, si uno trabajaba de lunes a domingo, de lunes a viernes, y el recibo del vale se lo quedaban ellos. Perdón, ¿y ella pidió expresamente que esas fueran las condiciones? Es decir, que no hubiese ni una boleta, ni un contrato. No, nada, cuando yo fui a la entrevista, que fui la primera, ella didijo que era sin contrato. Ya. Ya, y estableció este sistema de vales. Ellos con el pasar de la semana empezaron a hacernos firmar un vale. No eran los primeros días. ¿Y esos vales los guardaban depósito, ellos? Porque claro, uno prefiere el depósito en efectivo, transferencia, vía transferencia, pero ella no, solamente efectivo. Solo efectivo. ¿Y el vale no tenía copia? ¿O tenía una copia para ti y una copia para ella? No, ni una copia. O sea, ella lo guardaba. Que nosotros teníamos nosotros como cuidadoras, que lo que podíamos acreditar que trabajábamos ahí eran los WhatsApp que teníamos con ella o con don Percy y el libro que firmábamos en consejería. Perfecto. La entrada y la salida. O sea, hay registros que dan cuenta de que tú fuiste, que estuviste ahí, que trabajaste, pero los vales los guardaban ellos para resguardarse en el fondo de que después ustedes no fueran a cobrar un dinero que ya había sido pagado, pero a ustedes no les entregaban ni un recibo, ni un comprobante de nada. Justamente, así es. ¿Cómo era el trato, Patricia? Nos han descrito que ella era un poco prepotente con sus colaboradoras en el Congreso. ¿En la casa cómo era la situación? A ver,
conmigo en realidad no era para nada prepotente. ¿Ya? ¿Con quién Para sí? nada prepotente. ¿Con alguien sí lo era? Y, ¿Tú fuiste testigo de algo? Con algunas colegas navales sí. Ya. Ellas terminaron renunciando, o sea, me decían, quédate tú con tu guagua y chao, nosotros no estamos 30 años de servicio en la Marina para que nos estén enseñando a nosotras cómo trabajar. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué lo hacía enojar? ¿Por qué reaccionaba mal? ¿O cuáles Es que eran? ella no tenía conocimiento. Ella era una mamá primeriza, entonces no sabía absolutamente nada y a veces era prepotente. A veces prepotente, y las personas que se fueron o que te alegaban a ti porque tú eras como la coordinadora o la persona que estaba a cargo, ¿no? No, yo no era coordinadora, era la que las llevé solamente. Tú no la era llevaste. jefa de ella, ni supervisora, Claro. ni nada. Ya. En este rubro, como le digo, un poco informal dentro de todo, Abierto datos. se trata de que tú llevas tus colegas, tú llevas tus amigas. Espérame que se me está un poquito corriendo. Sácame una Ahí duda. estamos viendo. ¿Cómo llegas tú a Camila Flores? ¿Ella te contacta? ¿Alguien las presenta? Ella me contacta por una suboficial mayor con la que yo tengo contacto y nos damos trabajo, nos salen pacientes terminales y mi suboficial me llamó y me dijo, Pati, hay una mamá que necesita un cuidado, pero yo no tenía idea que eran ellos. O sea, yo llegué a la entrevista y yo pensando si yo había trabajado con ella en algún hospital, ya ¿Y quién sea te en el hospital entrevistó? naval. ¿Ella o...? Ella con don Percy, los dos. Ya. Y ahí es cuando te establecen o ellos te definen cuáles van a ser las condiciones de pago, porque tú nos alcanzaste a decir que tú preferías que hubiese transferencias de dinero. Ellos te dijeron, Sí, no, acá pagamos en siempre así. efectivo. Claro, la verdad las cosas es que no recuerdo bien esa parte, pero fui a la entrevista y bueno, y ellos dijeron, bueno, uno da el precio, ellos empiezan, como toda familia empieza a regatear, tienen que mostrar un currículum, el papel de antecedente, en fin, pero como yo iba por datos también del Hospital Naval, Sí. entonces quedé casi inmediatamente, yo llegué a la casa y ella me llamó de vuelta. Ya, fue rápido, fue bastante rápido. ¿En qué consistía el trabajo particularmente, Patricia? Bueno, era cuidar a la niña, que estaba chiquitita, tenía una semana, 15 días, a lo que a ella le dieron el alta de la clínica en realidad. Y era eso, cuidar a la pequeña, mudarla, atenderla, todos los cuidados y confort de la pequeña. Claro. Y todo lo que es pediátrico, administración de algún medicamento, monitoreo, ¿Cuántas todo lo personas que tiene que trabajaron? ver con el cuidado de un recién nacido. ¿Cuántas personas simultáneamente trabajaron en estas labores, Patricia? A ver, yo era de día, teníamos compañeras de noche, era 24/7 el cuidado. Claro, o sea, exigía ahí un monto importante de dinero para el pago de quienes trabajaban en este servicio. Sí. ¿Tú tienes un cálculo más o menos de cuánto puede ser eso? Para A ver, tener más o menos un estimado de cuánto podría haberse destinado a esos fines. Cada una tenía o sea, yo pongo mi valor, yo tengo un precio, mi trabajo tiene un precio, Lógico, un costo. lógico. Pero las cuidadoras tienen otro valor, entonces yo cobraba 60.000 pesos al día Ya, y en los fines de semana se cobraba doble, perfecto. domingo y festivo dobles. Perfecto. Claro, y el 120. turno de noche también Exacto. Por supuesto, el turno de noche siempre es más caro. es más caro, lógico. Ese es el precio que tú le diste en un Mucho más comienzo caro. y que te regatearon. Sí, sí. Claro. ¿Quién regateaba Sí. esto? ¿Percy o Camila Flores? Ambos se quedan mirando así como, chuta, ya lo vamos a ver, y después te llaman y dicen, miren, podemos esto. Y ahí uno empieza a muñequear, pues si de eso se trata el trabajo. Y tengo una duda, cuando llegaban con el pago, ¿esto era, tú decías, semanal? Sí, yo lo Semanal. cobro semanal el mío, Ya. ¿Y había otras trabajadoras que también recibían pagos a semanales? toda semanal. Mientras yo estaba ahí, a toda semanal. Ya, entonces Camila Flores tenía que llegar con un monto importante de efectivo para pagar el servicio de esa semana, para ti y para las otras personas que colaboraban en la casa. Sí, o sea, ellos mantenían ahí el dinero. ¿Lo tenían En el hogar. ¿En una caja fuerte? No, lo mantenían ahí, habían cámaras, así que Ya. estaba en todas partes. Y me queda una duda. ¿El dinero lo sacaba de la cartera
de un sobre o solamente sacabas tú veías el efectivo? No, es que la verdad las cosas que dejaban el dinero ahí te pagaban cuando tú terminabas, claro. Si trabajabas de lunes a sábado, el sábado te pagaban. Llegaba con el efectivo. Salían del dormitorio y te pagaban, sí. En efectivo, sí. Mira, Sergio Jara, sí, que ha investigado este tema, tiene también una pregunta. Sergio. ¿Cómo está? El detalle de la cartera no es menor, ¿eh? El detalle de la cartera se lo pregunta acá Eduardo, porque en el fondo 2 de estas cuidadoras, Melanie y Lucero, declararon eso, dijeron que les pagaban en efectivo y sacaban el dinero de la cartera, Camila Flores, y Juan Alejandro Lillo, que es la persona que la ha acusado de ella o ha prestado testimonio, ha dicho que cuando él pasaba parte de su sueldo, ella también se lo guardaba en la cartera. Por lo tanto, hay una especie de mecanismo ahí que la policía está tratando de desentramar. Le quería preguntar, ¿usted no ha sido contactada todavía por la Fiscalía o por la policía para declarar? Porque ellas 3 sí. No respondo todavía. La verdad es que no me han contactado absolutamente nadie. Eso es importante. Pero está dispuesta a declarar, digamos, ¿no? Eventualmente. Por supuesto. Eventualmente. Mire, vamos a seguir conversando. Denos un segundito porque esto va confirmando otros testimonios. Nos están escribiendo otras personas que trabajaron también con Camila Flores. Queremos hacerle algunas otras preguntas. Tenemos que hacer una pausa cortito, pero volvemos de inmediato con más. 12 del día, 26 minutos, hablamos del escándalo que sacude a la senadora Camila Flores y estamos en contacto con Patricia. Patricia trabajó con la entonces diputada Camila Flores, recibió pagos en efectivo, recibió pagos semanales, muy en línea de lo que plantearon los testimonios que están en el informe Sergio Jara, que tiene en sus manos la autoridad como sustento. Sin contrato también. Y además trabajó sin contrato. Patricia, seguimos en contacto con ella. Patricia, ¿sigues ahí, no? Sí, claro, estoy acá. Perfecto. Patricia, tú llegas a la entonces diputada Flores por un contacto, ¿cierto?, de alguien relacionado con las Fuerzas Armadas. Tú contactas a otras personas para que lleguen a trabajar contigo y si bien contigo no tuvo maltrato, sí con las personas que tú llevaste. ¿Nos podrías especificar qué tipo de maltrato vivieron estas personas? Brusca, era ofensiva, no con malas palabras, con garabatos, sino que de malos modos. Ella creía que tenía mucho conocimiento sobre la niña y no tenía absolutamente idea de nada. Bueno, como mamá primeriza también, pero era indolente, era soberbia, por decirlo menos, muy soberbia. ¿Déspota? Sí, por supuesto. Coincide con lo que manejamos de otros casos. Y acá lo grave que estamos hablando, dentro de muchas cosas, lo más preocupante y lo que es el objetivo de esta investigación judicial es lo que fue el manejo de los dineros. Y nos preguntábamos, Patricia, en la pausa, si es que es común que a trabajadoras como tú o como las otras que llegaron a la casa de Camila Flores les pagaran en efectivo, o esto es algo realmente excepcional. No, esto es primera vez que a nosotras, al menos a mí, me pagan en efectivo. O sea, no es algo común, no es algo que se use en ciertos rubros. La mayoría de los domicilios te paga con transferencia, es mucho más fácil para ellos. Claro, y para ustedes también es más seguro. Por supuesto. Imagínate tener que juntar la plata toda la semana, ir el sábado, ¿dónde tú vas a depositar la plata? ¿Y se manejaba mucho dinero en efectivo en esa casa? Sí. ¿Para qué otro tipo de cosas? Porque uno entiende que haya ciertos montos para los gastos básicos. ¿Ya? A ver. No, yo no me sé los gastos básicos de ellos porque no tenía conocimiento. La verdad, las cosas y yo desconozco. Pero cuando salían a almorzar, ellos no almorzaban en casa, así que almorzaban fuera de casa. Restaurante. ¿Ya? Pero cuando ellos decían mañana vamos a salir a almorzar, Patricia, y teníamos que salir a almorzar, bueno, yo con ellos, porque yo era la de día. Porque tú ibas al cuidado de la niña. Exacto. ¿Y cómo eran esas salidas a almorzar? Bueno, íbamos a cualquier restaurante acá de la zona, de Concón en este caso, y almorzábamos lo que uno quisiera, en este caso yo lo que yo quisiera comer, y bueno, y él pagaba a don Percy, en este caso ella pagaba en efectivo. Todo se pagaba en efectivo, al menos las veces que yo salí, todo era en efectivo. Por eso decían, claro, por eso decían que eran para gastos personales. Los testimonios que se han entregado en esta causa, estoy recibiendo más información a todo esto respecto de Camila Flores. Les entrego un dato nuevo. 15 de abril,
la Fiscalía solicitó el alzamiento del secreto bancario de la senadora. Ya. 15 de abril. Ayer le quitaron el teléfono, le quitaron el computador, allanaron su casa, su oficina parlamentaria y ya hace poco menos de un mes solicitaron el alzamiento de su secreto bancario 3 bancos. Ya. Ahora, no sé si van a encontrar mucho ahí, porque como vemos a través de este testimonio y de lo que se han dado también a la policía, se movía en efectivo. Es extraño que una diputada, que una senadora, que le pagan a través de una transferencia electrónica, porque así le pagan a Camila Flores, no le depositan el sueldo en el banco, se mueva con efectivo. De algún lado sacaba ese efectivo y además que es una conducta delictual andar con dinero en efectivo y pagar todas sus cosas personales así. No. Antes hacía, pero se ve muy sospechoso. Uno puede Se ve pagar en muy efectivo mal. cualquier cosa. Claro. no es un delito pagar con efectivo. Eso. Es una conducta delictual el hecho de hacerlo de esa forma Claro. cuando a ti te pagan así, porque Al toda la revés. policía... Es muy común de los delincuentes usar Es efectivo. propia del no al mundo, revés. es propia Cualquier del mundo policía te va a del decir eso. AMPA. Si tú pagas con efectivo y alta suma a todos tus trabajadores, te vuelve sospechoso. Claro. A eso voy, no es un delito Exacto. pagarlo Eso en es. efectivo. Efectivamente claro. se ve Claro. horrible. Más allá que sea prueba o no, se Claro. ve muy mal. Porque Me eso expliqué es- mal, Leturia. No, pero ya lo explicaste bien, lo corregiste. Además, felicitaciones por el trabajo periodístico, porque Sí. estas informaciones no las teníamos y creo que cambian mucho la percepción del caso. Es horrible, se ve muy mal que alguien esté pagando todo en negro, con billetes. Es Patricia, tremendo. es muy llamativo, muy sorprendente. Yo quiero aprovechar esta conversación contigo. Nos decías entonces que los sueldos, con sueldo entre comillas, porque era una cosa sin contrato, ¿cierto? Se los pagan a ustedes en efectivo. Luego, que cuando salían a un restaurante, también eso se pagaba en efectivo. En general, ¿eran lugares de lujo, eran lugares sencillos? ¿Cuánto se gastaba esta familia en un almuerzo familiar? Bueno, las veces que nosotros íbamos a algún restaurante eran fácil 300, 400 mil pesos. Ya, ¿y eso entre que almorzábamos, que el juguito, después íbamos a ¿Y tomar cuántos eran, perdón? a comer un postre, bueno, Iba- en fin. Y ahí iba eso. Percy, la diputada Flores, usted, Y yo. los tres adultos, ¿cierto? Eran esos montos, 400 mil pesos por salida. Y usted me decía que que ellos no almorzaban en la casa. ¿Era salida diaria? No. Yo desconozco si ellos almorzaban todos los días en un restaurante, eso lo desconozco, pero Claro. efectivamente nosotros no estábamos en el día yo era la encargada de la Camilita, así que Claro. yo estaba ahí, o sea, era cuando ellos decían solamente. Patricia, ¿qué otras cosas se pagaban en efectivo? Por ejemplo, si había que ir a comprarle algo a la niña, ropa, Desconozco, ¿todo? Ya. no lo sé. Pero tú decías que era muy común que se usara el efectivo, no solamente para O las sea, compras chicas. O sea, porque yo lo veía, el efectivo estaba en los veladores, estaba en el closet abierto, él manejaba efectivo, la señora Camila también, Exacto. pero yo no sé si ellos cuando salían a comer o afuera todo lo pagaban en efectivo, Claro. eso yo Exacto. Y no lo puedo tú asegurar. Tú estás diciendo lo que tú viste exactamente. Exactamente. Sin más que eso. Patricia, danos un segundo, tenemos que ir a un corte nuevamente, pero volvemos de inmediato con más información. Vamos contigo en la mañana, son las 12 del día con 42 minutos y estamos en contacto con Patricia. Patricia trabajó en la casa de la diputada Camila Flores, hoy senadora Camila Flores. Patricia, tú nos has prestado declaración ante la autoridad, tu testimonio con nosotros para mí tiene muchísimo valor. De todo lo que tú viste, observaste, fuiste testigo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la vida de aquel entonces de la diputada Flores? ¿Algún instante, algún momento? A ver, lo que más me llamó la atención de ella, ella es una persona muy superficial, muy poco amor solamente para las redes sociales con la niña. Era muy poco empática, o sea, nosotros estábamos todo el día con ella. Ella llegaba 5 minutos y si tenía que hacer un video, subir algo que pusiera una noticia relevante del momento, todo de lado y después cuando se terminaba todo eso, todo ese show, ella volvía a tomar a la pequeñita 5 minutos y luego a su dormitorio. Sí. Patricia, ¿cómo terminó tu relación con ella? Tu relación laboral, digamos, ¿no? Tú trabajaste ahí 9 meses. ¿Por qué se acaba esa relación laboral? Yo renuncié. ¿Por qué?
Mira, fíjate que yo estaba súper complicado, un tema de salud. Pedí permiso en varias oportunidades que me cubrieran, obviamente pagándole a mis compañeras las horas que correspondía, pero siempre cuando uno, estoy hablando de compañeras civiles, no compañeras navales, porque nosotros tenemos otro código. Personas civiles que yo llevé, había que pagarles aparte para que te cubrieran una hora, ejemplo. Claro, y como tú no tenías contrato tampoco, no tenías derecho a una licencia médica. Francisco, ¿quiere decir algo? Le quería hacer una pregunta, sí. Patricia. ¿A usted nunca le llamó la atención cuando veía esos fajos de billetes dentro de los closets, que los pagos 300, 400 mil pesos en un almuerzo, que a ustedes mismas se les pagara con billetes? ¿Nunca pensó que podía haber algo extraño? ¿Qué pensaba cuando veía este proceder durante tanto tiempo, además? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Cómo lo veía usted? La verdad, las cosas que yo pensé de que en algún momento ellos mantenían ahí sus lucas porque eran mucha plata. Entonces, don Percy llegaba con su bolso lleno de billetes, lo dejaba encima del sillón. ¿Puede? El bolso. ¿Él llegaba con un bolso bolso lleno de billetes? No, el bolso personal, ¿Sí? Un bolso donde tenía su computador, ejemplo, una maletita. Como un maletín. No era como una maleta donde llevaba el tablet, su computador personal. Ya. Ahí tenía él su lucas y o se le caían de dejar las chaquetas encima y se caían los fajitos de billetes al suelo. ¿Pero cómo? ¿En serio? O sea, ocupaba de billetera un bolso con fajos de billete y con eso pagaban almuerzos de 300 mil pesos a 4 asesoras del hogar. Porque nosotros tenemos 3 que son parte de la investigación. Usted se suma y corrobora el testimonio además, y esto es lo impactante, y esto se vincula con el caso de los asesores parlamentarios, si estamos hablando de esto, porque lo que sospecha la policía, Patricia, es que la plata por la cual está siendo investigada Camila Flores, que le pagaban como cuota en el Congreso de manera ilegal sus asesores, es decir, si ganaban 2 millones le tenían que pasar 500 mil pesos en efectivo, se los guardaba en la cartela, dice la investigación, al final terminaba para pagárselo a ustedes, pues, para pagarse almuerzo caro, para gastos personales, y todo esto lo manejaban en maletas. Sergio, otra cosa, o sea, la plata que no te cabe en los bolsillos de la chaqueta, en los pantalones, tiene que ser, o sea, para tener que usar un bolso estamos hablando de otro nivel de plata. Otro nivel. Sí, había mucho. Lo encuentro impresionante. Cuando nos dices, Patricia, un bolso, ¿me podrías describir un bolso del porte de qué? Porque un bolso puede ser una cosa gigante, un maletín. Eso, no. Cuéntanos un poco. No. Como un un maletín. Ya, un bolso donde uno lleva el computador personal. Perfecto. ¿Ya? Y una maleta. Son como unas mochilas bolso. Sí, la que él siempre tenía, ella su cartera grande y ahí manejaban sus lucas. Es muy extraño. ¿Alguna vez Pero calculaste? Dígame. También había plata en los veladores, también había plata encima. ¿Alguna vez calculaste cuánta plata había en ese departamento? Muchas sí, pero no Perfecto. no entraba en ese detalle. Yo mi enfoque era otro, mi enfoque era la pequeña, que estuviera bien, su cuidado. Y perfecto. O sea, si ellos Bien, me imagino Patricia. que era Muy bien. Bueno, ella. sí, hay mucha información muy relevante que se va sumando a esto, que es una investigación judicial, no son solo testimonios. Nos envió una declaración pública la senadora Camila Flores para responder a esta denuncia. Vamos a revisarla al regreso de la pausa.